Buenas tardes ya. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos y volver a verlos o escucharlos. Algunos, bueno, los estoy viendo. Lo ideal sería que los pudiéramos ver a la cara, más que sea de esta forma. Las normas básicas de siempre, las de aula, ¿cierto? Son silencia tu micrófono al ingresar, enciende tu cámara. Si no puedes usar tu cámara por temas de conexión, pon tu fotografía de perfil, no me sirven los dibujos ni los personajes. Respecto a los turnos, espacios de diálogo acordados, vamos a empezar la clase. Como todas las clases, no me complica que los micrófonos estén abiertos. La clase de hoy día es de mucha participación porque no son de desarrollo de ejercicios, sino que tenemos que opinar cómo podríamos haber resuelto y cómo podemos llegar a la conclusión a los ejercicios. No les voy a mandar las notas todavía porque hay muchos alumnos pendientes, porque las retroalimentaciones están muy detalladas, por tanto, las tengo listas, no las he mandado por instrucciones. Una vez que me den la orden, se las voy a hacer llegar de las notas. Pero si así todos me pueden escribir para consultar la nota que quieran, y yo les voy a responder. ¿Les parece? La clase de hoy es de matemáticas, ¿cierto? Trabajamos la unidad de geometría, es la retroalimentación de la fase 4. ¿Qué es lo que es el objetivo de la clase hoy día? ¿Qué es lo que pretendemos de la clase? Es retroalimentar aprendizaje de la fase 4 a través del análisis, ¿cierto? De las evaluaciones formativas y de actividades que permitan la resolución de problemas en diversos contextos. Mi nombre es Enrique Farías, hoy día estamos a 6 de octubre y ustedes son el primero medio B. ¿Qué contenido trabajamos en la unidad anterior? O sea, la fase 4, no la unidad anterior. ¿Qué contenido trabajamos en la fase 4? ¿Ustedes se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? ¿Cuáles fueron los contenidos? Voy a poner el chat. Para los que tengan problemas de... Mucha madre. Para los que tengan problemas de... ¿Cómo escribir? ¿Me pueden escribir al chat, por favor? Y... ¿Qué contenidos vimos? ¿Se acuerdan? Vimos dos contenidos en formas similares. Todo esto es siguiendo, ¿sí? Los lados congruentes, uno de los... Vimos congruencia, ¿cierto? ¿Y qué Me más? acuerdo División del del teorema segmento, de ya, Tales. ¿qué más? Que me acuerdo del teorema de Tales. Ya. Por tanto, nosotros vimos semejanza, ¿cierto? La primera clase. La segunda clase vimos teorema de Tales, ¿cierto? Y lo último que vimos fue división de segmento, que existen 3 divisiones de segmento. ¿Cuáles eran las divisiones de segmento? ¿Cuáles eran las divisiones de segmento? ¿Se acuerdan? O sea, en la práctica son 2. ¿Se acuerdan cuáles eran las divisiones de segmento? Existía la interior y la exterior, ¿cierto? La interior es cuando el segmento se corta adentro y la interior es cuando la división se lleva afuera, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los conceptos claves que trabajamos? Los conceptos claves fueron, ¿qué fue lo que hicimos en la fase 4? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué fue lo que trabajamos en la fase 4? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué se Vimos refiere con qué hicimos? ¿Ah? ¿A qué se refiere con qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué trabajamos? ¿Qué conceptos trabajamos? Mira, la palabra dice, ¿cuáles fueron los conceptos clave? Yo digo que, por ejemplo, si aprendemos a sumar, sumamos 2 elementos, 3 elementos, sumamos para el lado, sumamos para arriba. Esos son los conceptos clave. ¿Qué hicimos en esta fase 4? ¿Determinamos qué? Una era la razón. ¿Determinamos semejanza? ¿Ustedes creen que determinamos semejanza? Sí. Sí, determinamos semejanza. Determinamos si había unos ejercicios en unas evaluaciones y 2 triángulos eran semejantes. Les dimos las medidas, ¿cierto?
y había que, ¿cómo cuando son semejantes? Cuando la razón es la misma en los mismos lados, ¿no es cierto? Son proporcionales, se hace una división y se determina la semejanza. ¿Se acuerdan de eso? Lo vamos a ver. Determinamos la razón porque la semejanza está muy relacionada con respecto a la razón, ¿cierto? Proporción, aquí la Milagro acaba de decirme que vimos división proporcional de segmentos, vimos la proporción, ¿cierto? El teorema de Tales y división de segmentos, ¿cierto? Todo eso trabajamos. ¿Y cómo fue que evaluamos todo eso? ¿O cómo lo trabajamos? ¿Qué hicimos para evaluar o cómo trabajamos ese tipo de, todos los conceptos claves? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hicimos para poder saber cuánto habíamos aprendido? ¿Alguien se acuerda? ¿O Prueba no hicimos formativa. nada? Los cuestionarios O sea, no eran cuestionarios, eran evaluaciones, formativas, ¿cierto? ¿no? Sí, las evaluaciones formativas, 4 evaluaciones. Terminaba la clase y en concepto a la clase eran los ejercicios que se proporcionaban, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué más trabajamos? ¿O hicimos la clase y hicimos solamente ejercicios evaluados o trabajamos los ejercicios en clase o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí los trabajamos. Resolvimos evaluaciones formativas clase a clase, ¿cierto? Aplicamos el teorema general y el particular de Tales. ¿Cuál era la diferencia entre uno y uno? ¿Cuál es la diferencia entre el general y el particular? ¿Quién El se acuerda? general no se unía, el Ya, particular se unía, en creo. un O si punto, no, ¿no es cierto? Eran cortados por rectas paralelas, pero la línea que se corta está unida en un punto y el otro no, ¿no es cierto? Y identificamos figuras semejantes, que fue, hicimos ejercicio de manera que determinar cuál lado era el proporcional o cuál no era el proporcional, ¿no es cierto? Dividir segmentos de manera proporcional, ¿no es cierto? Trabajamos la razón dentro de un segmento, planteamos la razón en forma de ecuación, ¿cierto? O regla de 3 para poder determinar los valores que nos faltaban. Todo eso lo determinamos en 4 clases, ¿cierto? A ver cuánto aprendimos. En este ejercicio, espérenme un cacho. En este ejercicio que está planteado, son 2 ejercicios que están acá. ¿Qué tengo que hacer para determinar el valor de X? ¿Cómo puedo determinar el valor de X? Usando la regla de 3, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo lo plantearías tú, Alexa? 10 es igual a X y 12 es igual a 6. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos plantear el ejercicio para poder solucionarlo? 10 por 6 dividido en 12. ¿Ya? ¿Y cuánto nos daría eso? Ya le digo. 10 por 6. Regla de 3, ¿no es cierto? Multiplicamos cruzado y el que sobra, ¿qué hace? Multiplicamos cruzado y el que sobra, bien Maca, está bien, divide. Por tanto, 10 por 6, 60, y dividido en 12, y el resultado era, espérenme, el resultado es 5, ¿cierto? Y eso era todo. Con respecto al otro, tengo un ejercicio que divide la recta a razón de 5 a 3, ¿cierto? Y PB mide 36 centímetros. ¿Cómo puedo solucionar ese ejercicio yo? ¿Quién se acuerda? Vamos a... Ese mide de ahí a ahí 36, ese vale 5 y ese vale 3. Y yo necesito saber cuánto mide el total de la línea. Con esos 3 valores puedo darle solución. Aquí no es necesaria la regla de 3. ¿Cómo podríamos solucionar el ejercicio? ¿Quién se acuerda? Cata, porque eran las Cata, la Sofi, la Millaray, la Macarena, la Francesca, ¿quién? La Milagro. ¿Cómo puedo solucionar esto? Se multiplicaba ¿Qué multiplico? el
No me acuerdo. Entonces, ¿quién puede apoyar a la Milagro? Ahí está una solución. Con dos datos damos una solución de una ecuación de primer grado. ¿Pero qué junto? Parece que, profe, parece ¿Eh? que se multiplicaba 5 por 36. Ya. O al revés. Y después se multiplicaba, se dividía por 3. O ¿Y al la revés. X, qué la hago? No sé. La guardo al bolsillo. Sí. No puedo, pues. Mira, No me acuerdo. vamos a tomar los dos lados, esos lados. 3x igual a 36. ¿Cómo soluciono eso? ¿Cuánto vale x? Es una ecuación de primer grado. 3x igual a 36. ¿Cuánto vale x? Mira, 3x igual a 36. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale? ¿Quién se acuerda? El 3, ¿qué está haciendo? 12. 12. Esa es mi respuesta. Por tanto, espérenme. El lado de acá vale 60. ¿Y por qué vale 60? Por 2 igual. Porque 5 por 12, que es el valor de la x que encontramos recién, da 60. ¿Y cuál sería el resultado final? 96, sí. 96. Ahí está, ¿cierto? Y sumamos 60 más 36, 96 centímetros. Todos los ejercicios giraron en torno a esto. ¿Sí o no? ¿Alguien me podría decir que no? ¿O estoy equivocado? La mayoría de los ejercicios giraron en torno a esto. Vamos a seguir trabajando. A ver, yo les podría hacer una consulta a ustedes en forma honesta, que ustedes me pudieran ayudar. ¿Cuál cree usted que fue el desempeño de ustedes durante la clase, en la mayoría, generalizando? ¿Cuál cree usted? Yo no les voy a mostrar los resultados en algún minuto. Voy a ver qué tan claro, después les voy a hacer las mismas preguntas con los resultados de las evaluaciones y a ver qué tan claro lo tienen. ¿Ustedes creen que fue bueno el desempeño durante las 4 clases que tuvimos? Me pueden escribir en el chat si no quieren hablarme. Bueno, malo, más o menos, podría haber sido mejor. ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? ¿Quién más aparte de la Fran? ¿Ya? ¿Por qué podría haber sido mejor? Yo creo que estuvo bueno. ¿Usted cree que estuvo bueno? Sí. Yo digo que puede haber sido mejor porque igual somos algunos que participamos más que otros. Exacto. Yo Eso. te encuentro toda la razón. Yo no hago la clase para 5 o 6 personas. Hago la clase, ustedes son 45 y tienen un promedio como de 25, 27 alumnos que vienen a clase. Pero yo debería hacer la clase para 20, pongámosle 30, un promedio de 30. Yo hago la clase para 30 personas y no para 3 o 4. Aquí yo, para los que me conocen, jamás les voy a negar la respuesta a ninguno. Yo les puedo hacer una consulta. ¿Cuánto creen pongámosle de los 30 alumnos que participan comúnmente como promedio, me escribieron para hacer consulta? ¿Cuántos creen? 3, 4, 10, 15. ¿Cuántos alumnos, compañeros de ustedes o ustedes mismos creen que me escribieron? ¿Quieren que le digan? No fue, no. 10 mucho. 4, 5, como mucho, me sobran dedos. Me sobran dedos, cuando yo siempre les ofrecí ayudarlos a trabajar. A ver, otra pregunta. ¿De qué manera, cómo fue la manera que ustedes trabajaron las guías, las pruebas? No sé, pues se sentaron a trabajar y le dieron 1 hora, 30 minutos. ¿Qué hicieron? ¿Cuánto tiempo le dieron para cada formativa? ¿Quién me puede Una contar? semana, ¿no? ¿Ah? Una semana. ¿Una semana? Pero tú, por ejemplo, cada vez avanzabas 1 hora, un ejercicio todos los días, y cuando estabas seguro, y si tenías duda, ¿qué hacías? No, yo porque si entendía toda la clase hacía de una vez la formativa, pero después se me olvidaba. Ya, Y rectificaba y después la enviaba. ya. Mira, fui consciente de lo que respondí.
consulté a algún adulto, a alguien que me pudiera, a mi papá, a mi mamá, un hermano mayor, o revisé la clase grabada. Ustedes, porque yo al terminar la clase les decía, tienen dos maneras no me manden la evaluación sin estar seguros, ¿se acuerdan? Tienen que estar 100% seguros. Y si tienen alguna duda me escriben, ¿cierto? O revisen la clase. ¿Cuánto de ustedes hizo eso? Yo la verdad la hacía y lo hacía con lo que entendía. Y si no entendía, veía la clase, buscaba un ejemplo del ejercicio ¿Ya? y también lo hacía, pero así que le dedicara mucho tiempo, no, porque hacía el desarrollo como se veía, como supuestamente, como usted lo hacía en la clase, ¿Ya? y me daba un resultado que salía ahí, entonces pensaba que Pero estaba bueno. ustedes saben que siempre hago trampa, ¿o no? Siempre tiene el detalle que la hace y tú vayas a irte y no lees la pregunta y pones lo que te da y cuando la pregunta es otra, ustedes me conocen. ¿Ustedes saben qué hace o no? ¿Qué creen? ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? Sí, Yo es les verdad. debo contar que hay compañeros, no todos, no sé cuántos, pero hay compañeros que, por ejemplo, de 4 o 5 preguntas tienen todo malo. Por último, una, dos, buena, tres, buena, pero tienen todo malo. Y cuando yo tengo todo malo, en algo me equivoqué, pues. ¿Y cuál cree usted que fue el error de algunos si siente que, bueno, ustedes cuando me entregan la evaluación, ustedes creen que les fue bien? No creen que les fue mal, pero interiormente uno tiene la duda. ¿Cuánto creen Profe, ustedes que estoy 100% seguro que me fue bien en todas las guías? Porque yo les debo contar que tienen compañeros o compañeras de ustedes que tienen 7, tienen todos por 7. También, pues, está el otro extremo. Y esos alumnos que tuvieron puros 7, ¿cuál habrá sido la estrategia para sacarse puros 7? ¿Me podrían hablar a los que se sienten muy seguros de cómo les fue? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Puedo dar un nombre sin que se moleste? Francesca, ¿cuál es tu estrategia? Para hacer ¿cómo se llama? Las evaluaciones, yo iba revisando la clase y ahí le iba respondiendo. ¿Esa era tu estrategia? Sí, ¿Y o te dio hablaba resultado? con una amiga y lo hacíamos juntas. Sí, entendía bien. Te daba resultado. Sí. Bien, sí, es una buena estrategia. En general, ¿qué se hizo más? ¿Fue difícil la evaluación y la encontraron difícil o complicada? ¿Creen ustedes que fue una buena manera de evaluarlo a ustedes? ¿Un poco difíciles? ¿Sí? Pero, a mí me ¿sabes gustó. qué? Yo les debo comentar que los ejercicios que hacíamos en clase no eran más difíciles que los ejercicios que estaban en la evaluación. Yo siempre me he preocupado que no enseño un ejercicio fácil y después hago un ejercicio y le pego un palo en la cabeza. Ya no entiendo mucho. Mira, yo les voy a comentar, les voy a hacer un comentario en general. Para los niños que tengan problemas y no entiendan, hay que hacerse el ánimo de entender, porque la matemática les va a acompañar el resto de sus días. El día de mañana, si quieren estudiar una carrera técnica o una carrera profesional, las matemáticas los van a acompañar toda la vida. O el día de mañana, cuando sean papás, no van a pasar vergüenza con los hijos, que los hijos sepan más matemáticas que ustedes. Los tiempos y las generaciones van cambiando. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos y a ustedes les va a pasar lo mismo el día de mañana. El que me diga que no va a tener hijos, eso es relativo. Pero si los tienen, van a tener que estar apoyando y si no saben nada, se ve feo. Por tanto, compromiso, sin hacer mucho de esto. Compromiso, vamos para seguir avanzando. Para los que no entiendan nada, tienen la obligación de escribirme de aquí en adelante. Yo les voy a contar que la próxima fase son 3 clases seguidas de contenido que vamos a ver y la última clase es una prueba online. Esta hora y media
van a tener una prueba, tienen que llegar todo temprano, y el que tiene dudas me las va haciendo las consultas acá, po. Y vamos haciendo la prueba entre todos. Esa va a ser como ir al colegio y tienen 1 hora y media para contestar 10 preguntas. Esa es la prueba. Listo, señores, avanzamos. ¿Y qué van a tener que hacer? Van a tener que estudiar. Listo. Este ejercicio, si el largo del rectángulo ABC es de 3 y 1, ¿cierto? Largo y ancho, mientras el largo y el ancho de la figura EFG es de 5 y 3, podríamos decir que estos dos triángulos son semejantes. ¿Qué creen ustedes? ¿Hacia buena la primera, ustedes creen que son semejantes? Sí. ¿Qué dice el resto? Yo creo que no. ¿Por qué no, Fernanda? O Alanaín, ¿por qué no? O Abraham, ¿por qué sí? Porque no son iguales. Sí, pero si nosotros aplicamos ¿se acuerdan de la potencia o las razones proporcionales? Ponte tú que yo resuelva el ejercicio, haga el cálculo matemático y me diga que importando el rectángulo grande es muy similar al rectángulo chico, pero yo tengo que saber determinar si es sí o no, hay harta forma. ¿Cómo podríamos determinar si son proporcionales, Moisés? Al final de la clase conversamos. ¿Qué creen ustedes? La diferencia de los números, pero la diferencia de los números no me dice nada. 5 y 3 y 3 y 2 me da 2, pues 5 menos 3 es 2 y 3 menos 1 es 2, pero eso no me dice nada, dividiendo. Ya, Francesca, ¿y qué divido? No diríamos 5 entre 3 y 3 entre 1. Exacto. 5 en 3, ¿cuánto me da? 1,6. Y 3 en 1 me da 3. Por tanto, no son proporcionales. O podríamos determinar razón en forma proporcional. 5 dividido en 3, que son los lados homólogos. 5 dividido en 3 me da 1,6 y 3 dividido en 1 es 3. Por tanto, no son proporcionales. ¿Se dan cuenta? Y ese ejercicio planteamos la proporción de... Espérenme, deje sacar el chat, que estamos trabajando con él. Planteamos la proporción de los lados, ¿cierto? Ahí está, 3 en 1 y 5 en 3. Podemos hacer la multiplicación cruzada también, ¿cierto? 3 en 3 y 1 en 5 y no me da. Y la división 3 en 1 y 5 en 3, por tanto las respuestas no son semejantes, ya que las medidas de sus lados no están en proporción. ¿Cierto? ¿Qué de difícil tiene ese ejercicio? ¿Ustedes creen que es difícil? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Es difícil ese ejercicio, no? No. Pero déjenme ver una cosa. Evaluación 1, ese era el ejercicio 5. Pero hay varios que se equivocaron. Yo aquí tengo la tabla de respuesta. Hay hartos que se equivocaron. Y yo creo que el ejercicio no era tan difícil. No es difícil, pero cuando cambian los números en las guías a más alto, con decimales, sí son difíciles. Pero ¿qué tendría que ser la diferencia entre que fueran decimales o no decimales? Es lo mismo. Es lo mismo. Si tú planteas el ejercicio de la misma forma que está planteado, no debería ser más dificultoso. Vamos al siguiente. Ya. Dice, las rectas A y B son paralelas. Podemos afirmar que la recta C, que es la línea que está aquí, son paralelas todas. ¿Podemos decir si es verdad o que son paralelas o no? ¿Cómo? Y si ustedes me dicen que sí, o me dicen que no, ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que no? Y si es sí, ¿por qué podemos decir que sí? ¿Cómo podríamos determinar eso? ¿A quién se le ocurre? Los segmentos de las rectas deben ser proporcionales, ¿cierto? Pero ¿cómo yo puedo llegar a determinar si son proporcionales?
¿Qué hicimos recién en lo... ¿Cómo podemos plantear este ejercicio? No hay X, pero no necesitamos hacer X. Podemos plantear 6 igual a cuánto y tanto igual a tanto y dividiendo. Ya, Milagro, pero ¿con qué divido? Multiplicando y dividiendo puede ser. Puede ser cruzado o dividiendo, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Veamos si es verdad. ¿Cómo planteamos la proporción y cómo la verificamos? ¿Quién me dice cómo plantearlo? 6 igual a qué? Igual a 3. Ya. Por tanto, 4 igual a 2, ¿no es cierto? Sí. ¿Cierto? Aquí podría ser igual a 3, podría ser igual. No importa el orden, los va a dar igual. 6 igual a 4 y 3 igual a 2. Ya, ¿cómo podríamos solucionarlo esto? Dos formas, le hicimos dos formas. ¿A quién le acomoda? ¿Cuál? Aquí la Fernanda dice que multiplicando y ¿cruzado? dividiendo. ¿Ah? Cruzado. Ya. ¿Y cuánto nos daría cruzado? 12. 12. Y nos da 12 en los dos lados, ¿no es cierto? Sí. José González, ¿y si nos da 12, son proporcionales o no son proporcionales? Sí, el Moisés y José González. Sí. Y si hicimos la multiplicación cruzada, nos da 12. Y si dividimos, ¿cierto? Y si dividimos, nos da 2. Por tanto, si cualquiera de los dos ejercicios podamos solucionar, son proporcionales, ¿cierto? ¿Qué significa que al realizar los cálculos nos dé igualdad? ¿Qué significa que nos haya dado 2 y nos dio 2? ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes? ¿Que son más feas? ¿Que son bonitas? Sí, son proporcionales. Bien, Anaís, bien, Victoria. Que son proporcionales. Sí, bien, Moisés. Eso significa, porque estamos hablando de conceptos, entonces los conceptos son estos. Si yo resuelvo el ejercicio matemático y me dan números iguales dentro de la igualdad, me da igual, son proporcionales, ¿cierto? Las rectas son paralelas ya que los segmentos son proporcionales. Vamos a ver este ejercicio. A ver. Un trazo, ese trazo está dividido en 40 centímetros. Se divide a razón de 12 a 3, siendo el punto P el punto de división. ¿Cuál es el valor de AP y de PB? ¿Cómo yo podría plantear ese ejercicio? ¿Cómo podría plantear yo ese ejercicio? ¿Cómo creen ustedes? ¿A quién se le ocurre? ¿Dónde pongo la P? Lo primero que debemos dividir, el segmento. ¿El segmento se va, la división del segmento va afuera o adentro de la figura? Adentro, ¿no? Adentro, ¿cierto? Y la figura lo va a dividir en 2. ¿Qué significa que el trazo esté dividido en 12 a 3? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significa que el trazo está dividido en 12 a 3? ¿A quién se le ocurre? Puede decir que hay, en un lado, o sea, a ver, 40 se divide en 5, que es la suma de 2 más 3. ¿Ya? Y 2 partes van en el lado del A, y 3 partes de eso va en el otro lado, en el B. ¿Ya? ¿Y cuál sería el valor? A ver, Elisa. Profe, ya, listo, vaya nomás. ¿Cómo planteamos los datos? Lo primero, ahí está el punto P, ¿no es cierto? ¿Y dónde pondría el 2? ¿A la derecha o a la izquierda de la imagen? A la izquierda. A la izquierda. ¿Y el 3X? ¿Qué significa? Ya, lo planteamos. ¿Y cómo podríamos darle una solución a ese planteamiento? Porque es 2X y 3X, ¿cierto? Quiere decir que
el trazo AB está dividido en 5 partes iguales, ¿cierto? Pero el punto P divide la recta en 2 partes, ¿cierto? Y yo no sé cuánto vale de A a P, po, y de P a B. ¿Cómo yo podría plantear ese ejercicio para llegar a determinar el valor de cada segmento? Yo sé. Ya, cuéntame. Ya. Según yo, puede ser 5 dividirlo en 40. Ya, Da ¿cuánto? 8. 8, ya, y después. ¿Qué hago con el 8? Luego 8 multiplico por 2 y me da el valor de AP, Ya. o sea, 16. Luego 8 lo multiplico por 3 y ahí me da el valor de PB. Así ¿Con quién estoy hablando? con la Francesca. Bien, Francesca. Veamos si es verdad. Ahí está planteado el ejercicio. Vamos a hacer un resumen más o menos de lo que dijo la Francesca, que es cierto, 2x más 3x es igual a 40, porque el trazo, la suma de los dos términos, que no tengo idea cuánto vale cada trazo, aquí lo que buscamos es cuánto vale a P y por separado, ¿no es cierto? Y con P con B por separado. Sumamos la 5x. Ese 5, ¿qué está haciendo el 5? Laurita, ¿qué está haciendo el 5? Está dividiendo. Dividiendo. No, ¿yo dónde está dividiendo? ¿Qué está haciendo el 5 con respecto a la X? Multiplicando. Multiplicando. Ya, y si está multiplicando, aplicamos lo opuesto. ¿Qué sería la acción opuesta? Dividir. Dividir. Entonces, yo digo que 45 es 8. Por tanto, ¿qué significa en este caso, Kevin Silva, que nos haya dado 8? ¿Qué significa que el resultado nos dio 8 y ese 8 es 8 nomás? ¿Sabe dónde está el error de muchos de ustedes? Que encuentran el valor y no hayan qué hacer con el valor. La Francesca me lo dijo recién. ¿Pero qué hago con el 8? Se multiplica ¿Por qué? por el 2 y por el 3 después. Exacto. Por tanto, 2 por 8 es 16 y 24. Por tanto, mi resultado respecto al valor de AP, 16 y PB y 24. Esa era mi pregunta. ¿Qué difícil encontrar, qué dificultad tenía el ejercicio? ¿Encuentran ustedes que era muy difícil el ejercicio? ¿Qué dificultad cree que se encontraron para poder resolver este tipo de ejercicio? Que estaban Porque dentro, el punto P no estaba a la mitad de los 40 centímetros. pero no necesariamente, pues no puede estar a la mitad, pues, porque 2 y 3 es proporcional. No. No. Y ustedes tienen que tener la capacidad, o sea, la matemática es mucho de imaginación, es muy concreta la matemática, pero también tiene mucho de imaginación, sobre todo la geometría y los datos de azar tienen mucho de imaginación. En este caso, ¿ustedes creen que el punto P donde lo puse es exacto? No, pues no es exacto. Donde está puesto No. es como para poder representar el ejercicio. ¿Qué otra dificultad encontraron para poder resolver este ejercicio? Moisés, ¿tú te encontraste con alguna dificultad para poder resolver este ejercicio? Sí. ¿Cuál es tu dificultad? Del valor de X a veces, cuestiones así. De esto. Pero si te das cuenta, Moisés, y para el resto de tus compañeros, ¿tú crees que el resolver la ecuación que yo estoy marcando con el mouse era muy difícil? Un poco. ¿Y qué hicimos si yo tenía duda, qué hicimos para poder resolver las dudas? ¿Quién de ustedes Preguntarle a resolvió usted. ¿Ah? Pregúntale a usted. Pero no me preguntaron. No, pues. Eso. Hay como decía que yo no creo que hayan sido 5. Poco porque fueron 5 de las personas que me escribieron que hacían. Sobre todo en el primer ejercicio, en el del cuadrado del rectángulo, me escribió una compañera de ustedes para hacerme una consulta. ¿Qué hacía? No entendía. Y hace esto, hace este otro y lo resolvió rápidamente.
porque después me respondió que sí habría entendido. Los ejercicios, para bien o para mal, usted no podemos avanzar si no aprende. No nos podemos quedar con tranca. Entonces, yo encuentro que el ejercicio no era tan difícil, sobre todo que esta materia, ustedes están en primero medio y esta materia es de sexto básico, quinto básico, son ecuaciones de primer grado. Macarena Vargas, ¿no encontraste el ejercicio difícil? ¿Por qué no? Maca, ¿por qué no encontraste difícil el ejercicio? ¿Qué encontraste fácil del ejercicio? ¿Qué crees? ¿Qué encontraste fácil del ejercicio? O otro, la Francesca, o la Milagro, o la Eli, el Kevin, cualquiera, o la Laurita, la Sofía, cualquiera que lo encontré un poco difícil, ¿ya? Pero era casi sin poder resolverlo. Yo encuentro, ¿sabe qué? Si usted hubiera modelado la clase con respecto a este ejercicio, porque había ejercicios muy similares, lo hubieran resuelto en muy poco tiempo. Avanzamos. Este ejercicio dice un segmento QC, mide 30 centímetros, se ubica el punto P en su proyección, ¿cierto? Externamente. ¿Qué quiere decir que está externamente el ejercicio? Cuando, si yo leo y dice externa, yo me tengo que imaginar que el ejercicio lo voy a partir a la mitad o lo tengo que hacer de otra forma. ¿Qué significa externamente? Profe, no entendí por qué se divide en 40 el 5. Ah, nos devolvemos. Fernanda Córdoba. ¿Por qué 40 en 5? Porque si yo sumo 2, este lado vale 2x y ese vale 3x, sumamos cuánto es la suma de la incógnita. Está 5. Y este número, el 5, está multiplicando a la x. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, ¿qué número multiplicado por 5 me da 40? 8. Y ese 8 es el valor de x y lo reemplazo aquí. 2 por 8, 16. 3 por 8, 24. Y ahí están los valores. ¿Estamos? Ah, ya. Sí, ¿Sí? gracias. ¿Sí? Si tienen que preguntar Sí. nomás. Listo. Seguimos. ¿Cuál es la diferencia entre un término interior y exterior? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un ministro del Interior y el ministro del Interior y el ministro del Exterior, ¿hacen la misma pega? ¿Los dos ministros hacen lo mismo? No. ¿Y qué hace uno? ¿Y qué significa que yo tenga que sea un ejercicio, lo vamos a darle solución en forma externa y interna? ¿Qué significa eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué dice la palabra, pero entienden la palabra? Es por fuera. Fernanda, bien. Es porque externo es afuera, po. Entonces vamos, y el otro es dentro. Entonces tenemos que darle solución. Si se dan cuenta, el ejercicio que yo tengo acá, el trazo es negro, ese es el trazo. Y lo que vamos a calcular es lo que vale afuera, ¿cierto? Entonces yo necesito determinar QC y SP. Todos los datos que yo tengo, ¿dónde yo los podría poner? Empiecen a contarme. ¿Qué significa que el trazo se divide en 3 es a 2? ¿Dónde va el 3? ¿Dónde va el 2? ¿Dónde pongo el 30? El 3 en QS y el 2 en SP, ¿no? ¿Están seguros? Sí. ¿Quién me habló? La Fran, otra vez. Más fuerte. La Fran. Ya, Fran, mira. Fran, ¿por qué tú me podrías decir que el 3 es QS y SP es 2? Porque dice que divide externamente al segmento en razón 3. ¿Sí?
Pero mira, vamos a ir poniendo los datos. ¿Cómo planteamos los datos en el problema y la proporción? Veamos cómo se plantea. Lo primero quiere decir que QS vale 30, ¿no es cierto? Porque aquí dice que QS vale 30 y el punto P está fuera, ¿cierto? Por tanto, todo el trazo de Q a P vale 3x, que no sé cuánto vale, ¿cierto? Por tanto, ese P, ¿cuánto vale? ¿Ese P cuánto vale? ¿Se acuerda que si era a la derecha era porque el antecedente era mayor? Si al revés, si el antecedente es menor, hacemos el ejercicio al otro lado. En este caso, si todo el trazo vale 3x, como está marcadito ahí, ¿cuánto vale SP? 2. 2x. Y así como está planteado, ¿cuánto vale QC? 30. ¿Y cuánto sería el valor de la incógnita de QC? ¿Cuántas X vale QC? Una. 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 Por tanto, si yo digo que X igual a 30, ¿cuánto vale SP? 60. 60. ¿Ya? ¿Y por qué vale 60? Porque son 2x y una x vale 30, entonces 2 por 30, 60. Mira. Elizabeth, tú, ya que participaste, ¿cómo plantear el ejercicio? ¿Tú encuentras que el ejercicio es difícil? ¿Qué me puedes contar? ¿Más o menos o era así difícil? ¿O lo difícil es plantearlo? Plantearlo. Es que eso mismo, hay a veces que me complica como ordenar los números y esa cuestión. Entonces, cuando lo ordeno ahí más o menos es como más fácil de hacer el ejercicio. Lo único que me complica es ordenar los números nomás. Oye, Eli, ya que estás ahí hablando, que un gusto saludarte. Oye, Eli, ¿y tú cuando resolviste este ejercicio, cómo lo resolviste? ¿Revisando el cuaderno, la clase? ¿Qué hiciste? Revisar el cuaderno y ver las clases, pues si tenía dudas le preguntaba a mi hermana. Ya, ¿y te pudieron ayudar? ¿Cómo anduviste con los ejercicios? ¿Bien, mal, más o menos? Ah, sí, estuve bien con estas cuestiones, creo. Si no, pues no sé. Pero sí creo que me fue bien. QS vale 30. Por tanto, el otro lado valía 2x, 2 reemplazamos 30, vale 60. Y la suma de ambos 90, ¿cierto? Porque, ojo, el valor de QP, porque esa es la pregunta. Aquí esta pregunta tenía dos respuestas, ¿se acuerdan? Dos respuestas, buscar QP y PS. Ojo, siempre el orden, porque la respuesta estaban 60 y 90 y muchos marcaron eso. La respuesta es 90 y 60. Listo, señores. Seguimos. Yo les voy a contar a ustedes que aquí están los resultados de las evaluaciones. No están con nombre y apellido, más que nada un cuadro estadístico. No puse las notas del primero A porque yo creo que no nos podemos comparar. Nosotros tenemos que aprender como curso a solucionar nuestros propios problemas. A lo mejor yo creo que no fue mejor, o a lo mejor no fue peor, me da lo mismo. Yo tengo que preocuparme y ustedes preocuparse del primero B. Esa es la pega de nosotros. Hay 5 alumnos que hay entre el 6 y el 7. Incluso hay alumnos, me parece que hay 7. Alumnos entre el 5,9 y el 5 hay 6. Entre el 4 y el 4,9 hay 3. Pero entre el 3,9 y el 2, que es la nota mínima del colegio, hay 9 alumnos. Si ustedes sacan la cuenta, 11, 14, 23 alumnos me enviaron la evaluación. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue bueno el resultado de las evaluaciones? ¿Qué podrían comentarme con respecto a los resultados? ¿Por qué creen ustedes que son los resultados que tuvimos? Porque estos son los resultados de ustedes. Catalina, ¿por qué ponen lo mismo que el Diego? El Diego puso lo mismo. ¿Por qué creen ustedes, Francesca, la Villaray, por qué creen ustedes los resultados? ¿Por
porque no trabajaron, porque a algunos les fue más o menos, a algunos mal. Yo les debo contar que yo puse evaluaciones hasta con puse notas hasta con 2 evaluaciones. ¿Y qué hubiera pasado si me hubieran mandado las 4? ¿Ustedes están seguros que todos me mandaron las 4 evaluaciones? Si no me han mandado las 4 evaluaciones, tienen que revisar, porque esa nota podría cambiar. Cuando yo era profesor jefe de ustedes, no importa que sean, siempre me reclaman, yo no estaba con ustedes, no importa. Cuando yo fui profesor jefe de ustedes, ustedes son un puro curso y tienen que preocuparse del curso entero y eso no se les tiene que olvidar. A mí mi preocupación es que a los que les fue bien, está bien, porque esa es la pega. Pero hay que preocuparnos del resto de los compañeros que les va bien, de los que no les va tan bien. Esa es la pega de ustedes. A los que les va bien es preocuparse de los que no les va tan bien. Hay que ser solidarios. ¿Cuánto tiempo, voy a repetir la pregunta, cuánto tiempo le dieron a las evaluaciones? ¿Ustedes creen que fue suficiente? ¿Ustedes creen que fue suficiente la cantidad de tiempo que yo les di? ¿Ustedes le dieron a cada evaluación para poder llegar a estos resultados? ¿Qué me dicen? Sofi, ¿qué crees tú? ¿O la Cata Vázquez? González, ¿quién más me puede, el Abraham, que me puedan comentar, o el Moisés? ¿Ustedes qué creen? ¿Le entregaron el tiempo suficiente a cada evaluación para poder llegar a esto? Los que les va bien tienen su conciencia tranquila porque hicieron todo lo que estaba a su alcance para que les fuera bien. Los que les fue más o menos se equivocaron a lo mejor en errores infantiles, pero los otros, que también, aquí no doy nombre, porque cada evaluación la tengo que hacer llegar en forma particular. Pero ¿por qué creen ustedes fue suficiente el tiempo que yo entregué para poder resolver mi trabajo? ¿Qué creen? ¿Quién me puede comentar? Francesca. ¿Sí? ¿Tú crees? Abraham, sí. Abraham, te fue bastante bien. Te felicito. Sobre todo en las últimas evaluaciones. ¿Y el resto? Milla. ¿Qué dices? La Alexa. Lo que pasa es que no, si quieren, después yo les voy a mandar, voy a preguntar si puedo mandar la respuesta, pero es que me pidieron que no la mandara la respuesta todavía porque hay alumnos pendientes. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue el error o qué no hicimos para que nos fuera mejor? ¿Ustedes creen que una evaluación hubiera sido bastante y nada más? Yo creo que igual pudo una razón de que a cualquiera le ayude más. Por ejemplo, la participación en clases, porque igual somos contados con las 2 manos los que participamos. Y una cosa es preguntar y que te explique el profesor y otra cosa es verlo del video y buscar por Google la cuestión que no entendí. Mira, dice responder los ejercicios sin tener dudas pendientes. Yo creo que algunos respondieron y no leyeron la pregunta. Algunos se tomaron más de una semana para poder responder las evaluaciones, porque el trato era una semana, que tenían que estar las evaluaciones enviadas antes de la clase, en este caso el día martes. El día lunes tenía que haber llegado la evaluación, algunos no. Esperaron 3 semanas para enviarme todas las evaluaciones juntos, y así todo, algunos todavía me deben evaluaciones. Yo creo que ustedes ya llevan un año juntos para los nuevos y más de un año para los más antiguos. Yo creo que era fácil, me escriben, sabe, profe, he tenido problemas, me puede ayudar o me puede dar más tiempo, me puede esto, y yo ningún problema. Ustedes, los alumnos nuevos, ya no son nuevos, son antiguos. Vamos a terminar el año. Si ustedes se dan cuenta, estamos un mes que termine el año. Para ustedes termina el mes como el 9 de noviembre. Hoy día estamos a 6.
O sea, al 9 de noviembre nos falta un mes. Descontando los sábados y domingos nos quedan, ¿cuánto? 20 días para que termine el año para ustedes. Y no son nuevos, ustedes ya son antiguos, alumnos antiguos. Yo creo que tenemos que ordenarnos. La última etapa tenemos que sacarnos todas buenas notas. Y vamos a trabajar en torno a subir las notas de matemáticas. ¿Les parece? Y me comprometo con ustedes, porque ustedes también tienen que poner de su parte. ¿Cómo resolvieron las dudas que tenían? Los que tenían dudas, o sea, se quedaron con las dudas y voy a responder esto por si acaso. ¿Qué hicieron? Bueno, yo cuando no entendía algún ejercicio, buscaba en internet y pues ahí entendía un poco más. Ya. Pero te puedo hacer una duda. Yo personalmente creo que la clase estaba proyectada para que resolvieran los ejercicios. No importa, Moisés. Yo creo que la clase estaba proyectada y paso a paso. Y si tenían dudas, deberían haber preguntado. Pero yo insisto que todos se merecían una mejor nota. Royce, aquí de nuevo voy a preguntar, ¿revisaron las clases antes de realizar las evaluaciones? ¿Cuántos de ustedes antes de entrar a la evaluación revisó por segunda vez la clase o entraron solo con la clase? ¿Quién de ustedes entró a mi clase y después de nuevo entró a la clase para poder tener los contenidos claros, para poder resolverlo? ¿Quién lo hizo? Ya. Hartos. Oye, Millaray, ¿y te da resultado? Ya que me estás escribiendo, ¿te dio resultado? Sí, da resultado. A ver, Francesca, ¿cómo crees tú que es una opción para que poder mejorar, no tú, sino que el curso? Tú eres parte del curso y necesitamos mejorar todo. ¿Cómo crees tú que podríamos una estrategia para que ocupáramos todos y nos fuera bien a todos? Yo creo que podríamos encender las cámaras y ir haciendo los ejercicios y mostrándose a ustedes, así interactuamos más. ¿Ustedes se acuerdan que en las primeras clases, cuando vimos Motesi, ustedes me mostraban los ejercicios? Y yo le decía, no, está malo, corrígelo, ¿te acuerdas? Cuando invertíamos la figura, cuando la agrandábamos, la achicábamos en Motesi, ¿se acuerdan? Yo creo que en realidad nos fuimos... Porque yo siempre espero más de ustedes y tenemos la confianza de decir, ¿sabe, profe? No entiendo. Y yo cada vez que terminaba la clase, yo les mandaba la clase al tiro con el link para que pudieran resolver las dudas. Exacto. Y podrían mandar, o sea, si ustedes tienen dudas y no la quisieron mandar, antes de empezar la clase, podrían haber, ¿sabe, profe? ¿Puede explicar esta parte para que poder darle solución a la evaluación anterior y se la mando? Podría haber sido. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar nomás, nada más. Y espero el mejorar el compromiso de ustedes, levantar el estado de ánimo, venir a clase, pero venir a clase. Si yo la clase no la hago para 2 o 3 personas, ¿cierto? Aquí yo tengo alumnos brillantes en matemáticas que yo lamento que estén con las caídas y la participación es muy baja. Yo creo que hay personas que podría decirles, a muchos competir con ella y sacarse puros 7, y ella ayudar al resto, no lo estamos haciendo. Ya, a ver, yo les debo contar que según los resultados, las habilidades desarrolladas que lograron un buen desarrollo es elegir y elaborar una representación de acuerdo a las necesidades de la actividad. Ustedes saben más o menos lo que tienen que hacer, dónde poner las incógnitas, hasta que se ordenan. Pero la habilidad por desarrollar es describir la relación. ¿Qué significa en este caso proporción? Cuando se les pregunta a ustedes, o qué hacen con el resultado después, por ejemplo, con el 8. Ya calculé el 8 y ¿qué hago con el 8? Eso le falta a ustedes. Esa es la habilidad por desarrollar. Describir la relación que tiene
en cuanto a lo que yo hice con lo que me están preguntando. Esa habilidad hay que trabajarla en la próxima clase. Ya vamos al último ejercicio. Dice, esta es una definición, dice el enunciado. Se tienen dos rectas paralelas, L1 y L2, que se cortan por dos rectas que presentan un punto común, como la figura que está ahí. Se forman segmentos proporcionales. ¿Cómo podría yo determinar el valor de X y Y? ¿Qué estrategia debemos ocupar? ¿Cuál estrategia podríamos ocupar para determinar X y Y? Una que sea súper fácil. ¿Qué estrategia yo podría ocupar? ¿A quién se le ocurre? ¿Cruzado? Ya, calculemos cruzado. ¿Cómo nos da? Podemos aplicar, en momento antes del cruzado, podemos aplicar criterios de proporción. Podríamos aplicar una razón para poder determinar esto, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Pero debemos solucionar cruzado. ¿Qué multiplico qué con qué? Kevin. El 3,9 como con el 3. Ya, y El 5 con el 3,7. listo. Entonces lo divido por... No, pero mira, el 3,9 por 3 y lo divido por... 5. Listo. Y eso me da 2,34. ¿Cierto? Y te puedo hacer una consulta, Kevin. ¿Por qué determinaste que es más fácil determinar Y y no X? ¿Por qué crees tú que para ti era más fácil determinar Y en vez de X? O a lo mejor para otros creen que es más fácil determinar X. ¿Qué crees tú? ¿Por qué determinaste? No sé. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en forma inconsciente, porque yo creo que era así, porque yo lo aprendí así. ¿Por qué crees tú? ¿Por qué te fuiste a buscar Y y no fuiste a buscar X? No sé, yo lo hice así nomás porque fue el primer número que vi y dije cruzado. Ya. Alexa, ¿tú crees que el Kevin está bien o no? Sí, porque igual si lo hacemos así nos da el resultado y después con ese resultado podemos calcular el resultado de Y. Sí, vamos. Seguimos. ¿Cómo podemos determinar la razón? ¿Con qué valores yo podría determinar la razón? Necesito dos valores, ¿se acuerdan de nomotencia? Para determinar la razón. ¿Qué valores me sirven para determinar la razón? Lo que nos dio en el 3,9. Ahí dentro del diagrama que está puesto ahí. ¿Cómo yo podría determinar la razón? Sí, sí, 3,7 lo vamos a ocupar. ¿Cómo yo determino la razón? ¿Quién me podría decir cómo determino la razón con los valores que yo tengo en la figura? ¿A nadie se le ocurre? ¿No? Aquí con estos dos lados que son homólogos. 3 en 5, 5 en 3 da lo mismo. Y eso determinamos la razón. Y el valor que nos da ahí, podríamos multiplicarlo por eso y me da ese. O podríamos multiplicarlo por eso y me da el valor. Veamos si es verdad, po. Yo digo que 3 dividido en 3,9 es 0,6. O 3, perdón, 3 dividido en 5 es 0,6. Y si multiplicamos por 3,9, me da 2,34, igual que el cálculo que hizo el Kevin. ¿Cierto? Vamos a ver los ejercicios. Estrategia de cálculo 1. 3 dividido en 5 da 0,6, como les decía recién. Por tanto, 3,9 por 0,6 me dio 2,34. Y me dio lo mismo que el Kevin hizo. 3,9 por 3 dividido en 5 da 2,34. ¿Y qué estrategia podríamos ocupar la otra? Porque necesito ocupar buscar hipo. ¿Cómo podríamos plantearlo?
1 hora y media. ¿A quién se le ocurre? Sí, ya vamos a terminar ya. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué pasó, bebé? El Damián está en la cocina con la mamá. Le pido un favor, hija, apague el micrófono. Ahí sí. ¿Quién me podría ayudar a plantear la estrategia de proporción? Las proporciones multiplicamos cruzado. Digo que 5 es igual a 3,9 y 3 es igual a ahí. Ya eso me dio 3,34. 5 es igual a 8. ¿Por qué igual a 8? ¿Y de dónde salió ese 8? ¿Dónde creen ustedes? ¿De dónde saqué el 8? ¿A quién se le ocurre, Francesca? Quizá sumó 3,9 más 3,9 y lo estimó. Aquí, mira, voy a hacer, voy a rayar esto. Existe la teoría del triángulo, el triángulo grande, me quedó horrible, y el triángulo chico, ¿cierto? El triángulo chico, el triángulo grande, ¿cuánto mide de ahí a ahí? ¿Cuánto mide de aquí a ahí? 8. ¿Y cuánto mide el triángulo chico? 5. ¿Cierto? Aquí mide X y aquí mide 3,7. La teoría del triángulo grande y el triángulo chico. De mide 3,7. Por tanto, yo digo que 5, este 5 es igual a qué? Si ven los triángulos, el lado de los triángulos, 5 es igual a qué? 8. A este, al lado grande. ¿Y X es igual a qué? 3,7. Ahí está, po. La teoría de los triángulos. Si ustedes se dan cuenta que hay un triángulo metido en uno entre medio del otro, eso lo vimos en homotesia. Aquí hay un triángulo grande y adentro del triángulo grande hay un triángulo chico. Por tanto, aquí lo que hicimos y lo que hice yo fue separarlo. Y por eso está planteado de esa forma. Y mi resultado es 2,31. ¿Cierto? Esa era la manera de determinar el resultado del ejercicio. Que no es nada difícil. Nada difícil. Por lo menos el Kevin y un par más logró plantear el ejercicio de dos formas distintas. ¿Qué necesitamos reforzar? Cuéntenme. ¿Qué necesitamos reforzar? ¿Qué necesitamos reforzar para mejorar este cuento? ¿A quién se le ocurre? Laurita, ¿qué necesitamos reforzar o no necesitamos reforzar nada? De repente el reforzar no es reforzar contenido, sino que reforzar otras habilidades. Habilidades que las hemos trabajado poco. ¿Qué creen ustedes? Ya. Puede ser reforzar una estrategia para todos iguales. Yo, si Macarena Vargas, si yo te hiciera una pregunta a ti, podría explicar procedimientos sin que yo recibiera ayuda. Maca, si yo pongo un ejercicio, ¿podría ayudarme sin revisar tu cuaderno y sin que recibieras ayuda mía o de otro compañero? ¿Qué crees? ¿Qué crees, Maca? ¿Podría ser o no? Y Milagros, ¿tú crees que podría ser, si yo te hiciera una pregunta, podrías ayudarme sin revisar cuaderno y sin ayuda? ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál pregunta? Mira, Milagros, si yo pusiera un ejercicio, ¿tú podrías ayudarme y tú no revisarías el cuaderno? ¿Estás en condiciones de no revisar el cuaderno
de no recibir ayuda para poder resolver algún ejercicio hoy día? No, porque todavía tengo algunas dudas sobre la división proporcional y entonces no entiendo muy bien. Catalina Vázquez, ¿qué podríamos hacer para mejorar esto? Cata. Cata, ¿estás por ahí? ¿Qué dice? Pero escríbeme, po. Funciona el micrófono. No, si estoy leyéndole. Escríbeme, po. ¿Qué podríamos hacer para mejorar este cuento? ¿Qué se te ocurre? Al principio... Refuerzos. José González refuerza una cosa. La Francesca comentaba como estrategia ella era trabajar y revisar tantas veces como fuese necesario el ejercicio. Yo creo que cuando se trabaja solo, como les pasó a ustedes, porque ¿cuántos de ustedes se juntaron para poder, o se ayudaron para poder responder las preguntas de las evaluaciones? ¿Cuántos de ustedes, los que tienen una amistad de años, cuántos de ustedes se juntaron o cuando tenían dudas se apoyaron entre ustedes? ¿Cuánto fue? La Millaray, que se junta con varias de ustedes, se juntaron a responder, a ayudarse y responder dudas. Ya, sí. Y Francesca Muñoz, ¿con quién te juntaste? O sea, personal no, pero hablábamos por WhatsApp y ahí nos aclarábamos las dudas con la Millaray, a veces una amiga de la... Ya. Yo creo que, insisto, muchas veces la matemática tiene que ser solidaria y colaborativa. Los que no saben tienen que pedir ayuda y los que saben, los que han logrado captar el contenido, ser solidario con el resto, para que saquemos todo el junto. Sí, con las soles. Quedó solito. Ya, señores. Destacar la participación de ustedes, siempre, y dar las gracias, ¿cierto? Y respeto a la asignatura y para al profesor que le imparte, se agradece. Ustedes saben que a la mayoría yo los conozco chiquititos y los quiero mucho, porque llevamos muchos años juntos, y lo único que nos queda es seguir trabajando. Vamos a retomar las clases a partir del 19 de octubre, o sea, en 10 días más, ¿cierto? Liberaremos la consigna. ¿Qué quiere decir? Que vamos a liberar la guía con autoaprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que van a poder revisar la guía, van a poder entrar a clase y a ver que estudiar para la última clase que será la evaluación, ¿cierto? La fase 5 es la última etapa del año, ¿cierto? Esto termina el 9 de noviembre y para los que tienen evaluaciones pendientes termina el 20 de noviembre. El 20 es el último día que vamos a estar conectados. Moisés, cuéntame. ¿Cuándo son todas las pruebas? Tú tienes que sacar la cuenta. Si partimos el martes 20 nosotros, ¿cierto? Pero no me puedes decir en vez de que yo saque la cuenta. ¿Ah? No, pero es que no te puedo decir la fecha porque uno no hace de memoria, revisa el calendario. Nosotros partimos el 20 de octubre, y en 4 semanas más tenemos pruebas. La semana del 9 de noviembre quiere decir que el 10 de noviembre tenemos la prueba nosotros. ¿Ya? Sí. Cuídate mucho, cuida a los tuyos, no salgas si no es necesario. Recoleta está la mayoría de ustedes viven en Recoleta, está en fase 3, ¿cierto? Pero la epidemia no se ha terminado, cuídense mucho, hemos terminado el año bastante bien. Así que se agradece. Un gusto haber estado con ustedes. No, si acá en Caudimate nos faltan los trastornos que se van a jugar a la pelota.
Y queda la última parte. ¿Quién les tengo que pedir antes que termine la clase, chiquillos? ¿Qué tienen que hacer antes de terminar la clase? Presente. Muy bien. Ya, Fernanda. Yo estoy presente. Todos se tienen que poner presente. Y en la medida que pongan presente se pueden ir retirando. Un gusto haber estado con ustedes. Apaguen el micrófono, porfa. Chao, profe. Chao. Chao, Laurita. Un saludo por tu casa. Cuídate mucho ese resfrío. Hay que escribir presente. Igualmente. Chao, profe. Chao, Martina, que estés muy bien. Saludos por tu casa. Igual. Chao, Milagro. Chao, Eric. Profesor, Chao, que le vaya bien, cuídese. Chao, Luisa. Cuídense mucho. Edgardo. Chao, profe. Chao, hija. Cuídense. Fernanda. Chao, ¿También conoces profe. a los Nahueñir? Chao, Mucho profesor, cariño. cuídese. Chao. A la Abraham también. Saludos a todos. Una miguña, lamentablemente. Que estén muy bien. Mucho cariño. Igual, gracias, chao. Chao. Omar Osandón. Omar. Valentina Valenzuela. ¿Todavía está?